nosotros tener línea telefónica desde la ciudad de Miami a una de las más grandes estrellas que ha tenido, que tiene nuestra música popular y la salsa, representándonos en el mundo entero. Inevitable no llenarse los ojos de lágrimas escuchando sobre todo esa canción. No, yo en mi casa la pongo a todo lo que da. Me encanta. Y bandera, señoras y señores, con nosotros el gran Bobby Cruz. Buenos días, Bobby. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están por allá? Estamos súper bien, Bobby. Juan Carlos te saluda por acá. Hola, Juan Carlos. Te envié saludos también porque ha sido un amigo a través de todos estos años, y aunque no hablamos a menudo, quiero que sepas que te aprecio mucho. Igualmente, Bobby. Mi respeto, mi admiración por lo que has hecho por el país en la música y de la forma en que Dios te dio para convertirte en un evangelista. Yo te considero un evangelista que evangeliza de una manera diferente y que tantas vidas han venido a los pies de Cristo gracias a ese tiempo que Bobby Cruz saca en algún momento del concierto para compartir la verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi admiración y mi respeto por esa gracia que Dios te ha dado para presentar a Cristo ante la gente que va a los conciertos. Y la verdad que es Dios, tú sabes, porque yo quiero que tú sepas que en un concierto de salsa tú haces cualquier cosa que no sea salsa y tu vida está en peligro. Exactamente. Qué tremendo. Eres valiente y has sobrevivido. El Señor te ha protegido. Qué bueno. Sí, señor, eso es así. Bueno, Bobby, podemos hablar tantas cosas con Claro. Bobby Cruz, no, pero en esta ocasión nos gustaría que nos contara un poco acerca de una historia que no conocíamos, y era, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cómo tú conociste a este joven a mediados de los 70 de nombre César Vázquez? Bueno, mira, es una cosa impresionante porque inclusive aquellos que conocen mi testimonio saben que César está en mi testimonio. César es la primera persona que me habló de Jesucristo. Resulta que Richie lo conocía. Richie, yo no lo conocía, pero ya Richie estaba convertido y bregando con los catacumbas, yo no sé qué cosa. Entonces Richie trajo a César para que me hablara de Cristo. Y en aquel tiempo yo era pues súper violento, ¿no? O sea, yo estaba loco, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, yo no era violento, parece que estaba loco. Okay. Y Richie me trajo a César porque César no es un hombre corpulento, es un hombre es pequeño, ¿no? No está tan pequeño, pero digo, no es un hombre corpulento. Y Richie sabía pues que yo no iba a atacar nunca a una persona que yo no creyera que se podía defender adecuadamente, y me trajo a César. Okay. y César fue la primera persona que me habló de Jesucristo, y César fue el que me hizo el reto. Este fue el reto que él me hizo, se lo voy a decir. Él me dijo: mira, Bobby, yo voy a hacer un negocio contigo, ¿ok? Yo quiero que tú solo en tu casa te arrodilles y le pidas a Cristo que venga a tu corazón. Si no sucede nada, yo me voy contigo a beber ron y usar drogas. Pero si sucede algo, tú te vienes conmigo y predicas a Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué clase de reto! Ese fue el reto que él me hizo, al cual yo le contesté, pero es que yo nunca me voy a ver usando drogas ni bebiendo ron contigo. Tú sabes, yo si tuviera que hacer eso, lo hago yo, y tengo gente con quien hacerlo. Y le dije que la razón que él creía en Cristo o en Dios era porque pues él era bajito en IQ, que no había estudiado, y que las personas que no estudian siempre están buscando un ser supernatural que les va a ayudar en la vida. Pero yo decía, lo que yo no haga para mí, nadie me lo va a hacer. Wow. Y César me dijo, bueno, es extraño que tú me digas eso, porque yo no soy así, yo soy un doctor cardiólogo. Y yo le digo, tú eres doctor.
no tenía ninguna apariencia de ser doctor. ¿Tú eres doctor? Me dijo, sí, yo soy cardiólogo. Yo digo, con razón tanta gente se muere en los hospitales con doctores como tú. Porque yo no me quedaba callado a nadie, ¿no? Wow. Pero el reto que él me hizo no se me fue de la mente, hermano. Y como a la semana yo seguía pensando, y que si esto es verdad, y que si Richie tiene razón, y que si Dios existe. Y con el reto de César, me arrodillé una noche en mi casa, estando solo, como él me dijo que lo hiciera, y le dije, mira, si tú eres real, como dice el doctor haz algo conmigo, yo estoy aquí. Y me quedé, yo estaba desafiando a Dios, o sea, yo no estaba hablando como estoy hablando ustedes, yo estaba desafiando porque yo sencillamente creía que Dios no existía. Uh-huh. Y me arrodillé y tuve un rato esperando que Dios hiciera algo y no hizo nada. Y yo me paré y di gracias a Dios de que nadie me vio haciendo semejante bobería, arrodillado en el piso hablando con nadie, ¿no? Eso fue un martes. El próximo martes yo tuve la experiencia de que Dios me visitó en mi casa, como yo ustedes conocen el testimonio, y me habló. Wow, qué impresionante, Bobby, lo que estás narrándole al país, que si lo has testificado en otras ocasiones, a mí se me pasó por alto, Fernán Moraima. Creo que miles de oyentes en esta mañana se están enterando primero de que el doctor César Vázquez, candidato de Proyecto de Dignidad, fue el primero que le habló a Richie y a Bobby. Yo no lo sabía, honestamente. De Cristo, y que se lo gana para Cristo. Wow. Uh-huh. Y de la forma en que lo reta y lo hace, fíjate cómo Dios hace las cosas. No solamente usa a un muchachito joven en aquel momento, sino que la noche que Bobby acepta el reto, él dice, no pasó nada. Pasó una semana después casi. Y escuchaste la voz de Dios literalmente hablándote, Bobby. Literalmente hablándome. Pues en aquel tiempo en Puerto Rico había mucho revuelo con los seres extraterrestres y los chupacabras, los ovnis. Y cuando Dios me habló, que fue una semana después, ya mismo había ido de la mente que yo me arrodillé y tomé el reto de César. Ya yo no estaba pensando en eso. Cuando Dios me habla, yo creo que me están hablando seres extraterrestres. Wow. En aquel tiempo, pues Puerto Rico estaba en eso, ¿no? Y siempre que hay presencia de seres extraterrestres, la gente se asusta, le da pánico, y no solamente la gente, los animales también, cuando hay una presencia de esos seres extraterrestres, supuestos seres extraterrestres, los animales y los humanos se paniquean, les entra terror, ¿no? Entonces, pues, cuando esa voz me habló en mi casa, eran como las 11:30 de la noche, a mí me entró un terror, tú sabes. Entonces, cuando yo sentí todo ese miedo que sentí, pues traté de controlarme y dije, ya yo sé lo que es, son los seres extraterrestres que me están hablando. ¿Cuándo te das cuenta de que tuviste una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios, el único Dios verdadero, te había visitado, te había hablado? ¿Cuándo internalizaste esa verdad? ¿Qué tiempo adicional te tomó? Cuando eso sucedió, a quien yo llamé fue a Richie, porque ya Richie llevaba meses de convertido, ¿no? Y Richie estaba haciendo todo lo posible para que yo me convirtiera, pero yo ni quería ya ni saber de Richie, que mucho menos convertirme, ¿tú sabes? Okay. Pues cuando eso sucedió, yo se lo conté a Richie. Y Richie lo que dijo fue, gloria a Dios, Bobby, el Señor te habló. Lo que es Señor y Señor Richie son los seres extraterrestres que se comunicaron conmigo. Wow. Y Richie me invitó a ir a un servicio en una casa que quedaba detrás de la casa de él, donde había
vamos para atrás un poco. Primero, Richie me llevó a esa casa, no al servicio, sino a conocer a una señora que se llama Esther Rodríguez. Y ella en aquel tiempo, hoy día pues es una pastora, pienso que todavía está pastoreando, no sé. Pero en aquel tiempo ella lo que tenía era un grupito en su casa de oración. Y cuando yo le conté lo que me sucedió, porque fue visiones, no fue solamente que Dios me habló, yo tuve visiones y todo. Cuando yo le conté lo que me sucedió, ella me dijo, si usted quiere saber qué fue lo que le sucedió, usted tiene que acompañarme esta noche a un lugar. Y yo le dije, yo voy, porque yo no podía ni dormir. Tú sabes, en esos días me acostaba y no me quedaba dormido pensando, asustado, con miedo. Y ella me llevó a la iglesia Defensores de la Fe del barrio La Cerámica en Carolina. Y cuando yo entré a esa iglesia, era una de las visiones que yo tuve la noche anterior, ¿no? Esa iglesia yo la vi, pero lo que pasa es que en la visión que yo tuve no era una iglesia, era un avión, ¿no? Pero la voz que me hablaba, cuando yo estaba teniendo esa visión, la voz me dijo que no era un avión, que era su iglesia. Y Esther Rodríguez me llevó a la iglesia de Defensores de la Fe de la Cerámica y me sentaron en el mismo sitio donde yo estaba sentado en la visión. O sea, en la visión yo estaba en un avión 747, pero yo estaba sentado en la primera fila pasillo, ¿no? Y en la visión el piloto salió y comenzó a dar instrucciones, pero en un lenguaje que yo no entendía. Y cuando yo llegué a la iglesia y me sentaron en la misma silla y la iglesia era el avión, era la misma forma del avión. En el avión había un arco con letras de oro que decía, ¿qué has hecho tú? Y cuando yo fui a esa iglesia, el arco con letras de oro estaba allí y decía, ¿qué has hecho tú? O sea, exactamente como lo tuve en la visión anterior. Y yo me sentí allí en aquella iglesia más asustado que nunca antes. O sea, yo nunca había sentido tanta confusión. Y de repente oigo una voz que dice, hermano, el Señor les continúe bendiciendo. Y cuando miro, veo un hombre y me paré y le dije, usted es el piloto. Porque ese fue el piloto que salió y habló en la visión, ¿no? Y yo lo reconocí, le dije, usted es el piloto. Y eso se me salió, no fue un pensamiento elaborado, fue del mismo susto, el nerviosismo que yo tenía. Y él era el pastor Junior Escobar, se llama Ambrosio Escobar. Y yo lo identifiqué como el piloto de la visión. Y bueno, con todo eso yo no me convertí. Él trató de convertirme. Su oficina estaba detrás del altar, o sea, donde el piloto maneja el avión. O sea, era exactamente lo mismo, ¿no? En vez de ser un avión era la iglesia, pero el piloto salió de donde salió ese pastor y volvió otra vez allá, porque allá está la cabina de mando. Entonces la oficina de Ambrosio estaba precisamente detrás del altar, como yo lo vi en la visión. Oye. Y Ambrosio, el pastor Ambrosio, perdón, estaba bien animado y me dice, no, tú no sabes lo privilegiado que usted es, arrodíllese ahí para que reciba al Señor. Eso fue en su oficina y yo le digo, si yo me arrodillo y hago lo que usted quiere que yo haga, ¿eso me hace de su religión? Y me dijo que sí. Yo le dije, pues no, porque yo soy católico. Pero no era católico nada, yo no creía en nada, yo no era nada, tú sabes, pero fue mi excusa para no recibir al Señor. Wow. Oye, Bobby, quiero preguntarte, obviamente recibes al Señor poco más adelante, pero ¿cómo resultó al final tu relación y tu amistad con César Vázquez? O sea, cuando vuelves a tener contacto con él luego de la conversión, ¿cuál es qué hablan? Bueno, tú sabes que yo soy pentecostal por la experiencia
no por un concilio, sino porque pues soy pentecostal, soy bautizado en el Espíritu Santo. Okay. César estuvo la noche que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, César estuvo ligado en los principios, en los comienzos de mi caminar con el Señor Jesucristo. Wow. O sea, ¿te enseñó Biblia? ¿Te daba estudios bíblicos o algo así? No, era como su amistad. Ok. Tú sabes. Sí. Pero tampoco me habló de medicina. Oye, Qué interesante, ¿verdad? Porque esto, quizás muchas personas dirán, bueno, ¿y de dónde salió ese doctor? ¿De dónde salió ese candidato? ¿De dónde salió? Del servicio a la gente. ¿De dónde salió? Desde muy joven, hablar y predicar a un Cristo vivo y de poder, y impactar figuras tan importantes como lo son Richie y Bobby, que han corrido el mundo poniendo en alto nuestro país. De ahí salió, del servicio a Dios desde bien jovencito. Así que, de verdad, yo estoy bien impresionada, no conocía la historia. Bobby, ¿qué importancia tú estimas que tiene lo que César Vázquez hoy, 45 años después de tú haberlo conocido, está intentando hacer por Puerto Rico? Lo admiro porque yo nunca lo haría. O sea, inclusive a mí me hablaron de correr para senador. Yo sé de política lo mismo que sé de ciencia nuclear, tú sabes. Y hay dos cosas que a mí no me gustan, ni la política ni la religión. ¿Sabes? Nunca he sido político y nunca he sido religioso y nunca voy a ser político y nunca voy a ser religioso. Muy bien. O sea que admiras este paso que él ha dado a favor del país en un ambiente político que ha cambiado tanto y que ahora para el pueblo, en todos los países del mundo, nosotros no somos la excepción, el gobierno está entrando... César, yo no sirvo para eso. O sea, yo quiero terminar mi carrera con Cristo. Yo, desde que me convertí, no he tenido una pelea física con nadie. Desde que me convertí. Antes de convertirme, ese era el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos años han pasado desde tu conversión, Bobby? ¿Cómo? ¿Cuántos años han pasado desde tu conversión? En el 74, así que son 46 años más o menos, ¿no? Wow, qué bien. Qué bien. Don Bobby Cruz. Entonces, como les estaba diciendo, yo no puedo ser político porque me va a sacar de carrera, me va a sacar el viejo hombre otra vez. No tengo la paciencia, la templanza que se necesita para bregar con políticos ni con religiosos. No tengo la templanza, ¿sabes? Eso puede hacerme tropezar. Entonces, pues yo admiro a César, pero César siempre fue un hombre de paz, un muchacho tranquilo. Es más, la cosa que es un poquito preocupante para mí respecto a César es que yo creo que él es bien tranquilo. Él tiene que ser, para meterse en la política, tú tienes que estar un poco más agresivo. Okay. Tú sabes, pero él es un hombre de paz, es un hombre de Dios, Santiago, ¿sabes? Es un hombre que recibió la paz de Dios y él es tranquilo, y yo creo que él puede hacer el trabajo de la política por esa tranquilidad y esa paciencia que él tiene para bregar con la gente. Bregó conmigo en los tiempos más difíciles, porque en aquel tiempo a mí yo pude haberle metido una paliza. Por hablarte de Cristo. Recuerden que yo soy karateca. Okay, no lo digo para amenazar a nadie, pero yo pude haberle dado una golpiza, tú sabes. Wow. Tremenda historia. Qué bueno escuchar Bobby, eso, Bien chévere. Bobby, gracias por sacar este ratito a esta hora para hablar con nosotros de esta historia tan bonita, tan especial, tan inspiradora. No, y si cambia la opinión de ser gobernador de la Florida, me mudo para allá para darle el voto a Bobby. Eso es así. Claro que sí, claro que sí. Aquí en la Florida también
se reunieron conmigo uno de los partidos y me ofrecieron correr para concejal. Y yo no. Entonces, yo le sirvo a Jesucristo, Amén. no le sirvo a la religión y no le a la sirvo política. a la políticos. Bobby, un abrazo. Muchas Te gracias. amamos mucho. Sí, señor. Gracias por compartir esa historia. A ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Señoras y señores, el Hay algo gran ahí Bobby que Cruz. suene de Bobby ahí. Tacho, tengo un clase de palo esta gente. De verdad, papá. Está buena para estos días. Dale, Sí, dale, a ver, dale, a dale, ver. dale. Que se llama Creo. Richie Ray Bobby Cruz.